Gracia y paz. Bienvenidos al plan de lectura por amor a su palabra. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Nueva Traducción Viviente. Hoy es 8 de marzo. Iniciamos nuestro plan de lectura en Éxodo capítulo 19. El Señor dará instrucciones a Moisés y al pueblo para congregarse al manifestar su presencia en el monte Sinaí. Continuamos nuestra lectura en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas capítulo 22. Ya en el camino hacia el Calvario, seremos testigos de los acontecimientos de la traición de Judas Iscariote, la cena del Señor con sus discípulos, su oración en Getsemaní, su arresto y comparecencia ante el concilio. Regresaremos al Antiguo Testamento, al libro de Job, capítulo 37. Y así como vimos el día de ayer, continuamos escuchando al joven Eliud contra Job, apelando a la sabiduría de Dios en la creación. Culminaremos nuestra lectura el día de hoy con la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. El apóstol Pablo llamará a la santidad y a la madurez ante la exhortación que ha realizado y dará gracias a Dios por el testimonio de Tito y de arrepentimiento sincero de la iglesia. Y así damos inicio en Éxodo capítulo 19. Escuchemos. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: «Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúnciales a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa». Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: «Haremos todo lo que el Señor ha ordenado». Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés: «Yo me presentaré ante ti en una densa nube, para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti». Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés: «Desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte». Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración y ellos lavaron sus ropas. Les dijo: «Prepárense para el tercer día,
y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales. En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá». Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. «Pero Señor», protestó Moisés, «la gente no puede subir al monte Sinaí. Tú ya nos lo advertiste. Me dijiste, marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo». Pero el Señor dijo: «Baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arremeterá contra ellos y los destruirá». Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor había dicho. Continuamos nuestra lectura en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Escuchemos. Se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. Llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: «Vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos». «¿Dónde quieres que la preparemos?», le preguntaron. Él contestó: «En cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta: ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena». Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: «He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo que no volveré a comerla
hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego, tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios». Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: «Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona?». Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería capaz de hacer semejante cosa. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo: «En este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos». Pedro dijo: «Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo». Jesús le respondió: «Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces». Entonces Jesús les preguntó: «Cuando los envié a predicar la buena noticia y no tenían dinero, ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo?». «No», respondieron ellos. «Pero ahora les digo, tomen su dinero y un bolso de viaje. Y si no tienen espada, vendan su manto y compren una. Pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá». «Mira, Señor», le respondieron, «contamos con 2 espadas entre nosotros». «Es suficiente», les dijo. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos. Allí les dijo: «Oren para que no cedan a la tentación». Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: «Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía». Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor
caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron: Señor, ¿peleamos? Trajimos las espadas. Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo: Basta. Y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo. ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme?, les preguntó. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días. Pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: Este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó: Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: Seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: Seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: Hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Los guardias que estaban a cargo de Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le decían: Profetízanos, ¿quién te golpeó esta vez? Y le lanzaban todo tipo de insultos. Al amanecer, todos los ancianos del pueblo se reunieron, incluidos los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Llevaron a Jesús ante el Concilio Supremo y le dijeron: Dinos, ¿eres tú el Mesías? Él les respondió: Si lo dijera, no me creerían. Y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Todos gritaron: ¿Entonces afirmas que eres el Hijo de Dios? Y él contestó: Ustedes dicen que lo soy. ¿Para qué necesitamos otros testigos?, dijeron. Nosotros mismos lo oímos decirlo. Regresamos al Antiguo Testamento, al libro de Job, capítulo 37. Escuchemos. Cuando pienso en esto, mi corazón late con fuerza, tiembla dentro de mi pecho. Escucha con atención el estruendo de la voz de Dios cuando retumba de su boca. Resuena por todo el cielo y sus relámpagos brillan en todas direcciones. Después llega el rugido del trueno, la tremenda voz de su majestad.
Él no la retiene cuando habla. La voz de Dios es gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Él ordena que caiga la nieve en la tierra y le dice a la lluvia que sea torrencial. Hace que todos dejen de trabajar para que contemplen su poder. Los animales salvajes buscan refugio y se quedan dentro de sus guaridas. El viento tormentoso sale de su cámara y los vientos impetuosos traen el frío. El aliento de Dios envía el hielo y congela grandes extensiones de agua. Él carga las nubes de humedad y después salen relámpagos brillantes. Las nubes se agitan bajo su mano y hacen por toda la tierra lo que Él ordena. Él hace que estas cosas sucedan para castigar a las personas o para mostrarles su amor inagotable. Job, presta atención a esto. Detente y considera los maravillosos milagros de Dios. ¿Sabes cómo Dios controla la tormenta y hace que los relámpagos salgan de las nubes? ¿Entiendes cómo Él mueve las nubes con maravillosa perfección y destreza? Cuando te sofocas de calor dentro de tus ropas y el viento del sur pierde su fuerza y todo se calma, Él hace que los cielos reflejen el calor como un espejo de bronce. ¿Puedes tú hacer eso? Entonces, enséñanos qué decirle a Dios. Somos demasiado ignorantes para presentarte nuestros propios argumentos. ¿Se debe avisar a Dios que quiero hablar? ¿Puede una persona hablar cuando está confundida? No podemos mirar al sol porque brilla con fuerza en el cielo, como el viento se lleva las nubes. También el esplendor dorado proviene del monte de Dios. Él está vestido de deslumbrante esplendor. No nos podemos imaginar la potencia del Todopoderoso, pero aunque Él es justo y recto, no nos destruye. Por eso en todas partes la gente le teme. Todos los sabios le muestran reverencia. Culminamos nuestra lectura el día de hoy con la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Escuchemos. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. Por favor, ábrannos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que son, me llené de alegría. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza.
pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Mi propósito, entonces, no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que, a los ojos de Dios, pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad. Y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. De esta manera concluye la lectura del día de hoy. Rogamos a Dios que sea de bendición a tu vida. Puedes compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas el día de mañana este plan de lectura por amor a su palabra. Síguenos en nuestras redes sociales. Que tengas un bendecido día. Y recordamos las palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús.